La Revolución Francesa fue ese momento extraordinario cuando el pueblo comenzó a creer que podía realmente rehacer todo en la sociedad, que no solo podían cambiar las políticas y las instituciones, sino la propia naturaleza humana mediante la acción política. La Revolución Francesa realmente constituye la encrucijada del mundo moderno donde todo comenzó a cambiar de rumbo. La revolución hizo que el mundo feudal le volviera la espalda a la tradición aristocrática y trazara un nuevo y violento curso hacia el futuro. Estremecería las bases mismas de Europa y su impacto se sentiría más allá de los mares. La Revolución Francesa es el evento más importante en la historia occidental. Existen otros que podrían rivalizar con ella, como la Revolución Industrial, pero como un evento aislado no puedo imaginar ninguno más importante. Fue la revolución que más cosas modificó. Si consideramos que se deshizo de la Iglesia Católica, del cristianismo, de la nobleza y del rey, se deshizo de todas estas cosas. La Revolución Francesa traería alimento a los pobres, democracia a Francia y establecería un nuevo orden social. Pero el progreso tendría un costo. Fue un momento de extraordinarias esperanzas y ambiciones que luego se convirtió en la más horrenda tragedia. Una serie de malas cosechas y la desregulación habían elevado el precio de la harina, generando una escasez del propio corazón de la dieta francesa, el pan. Pero las privaciones naturalmente acababan en las puertas de Versalles. Mientras la pareja real continuaba viviendo extravagantemente, las quejas quedaban en el papel. Una queja fue llevada directamente a la corte real. ¿Sabe por qué hay tanta gente necesitada? Porque su lujuriosa existencia devora en un día el sustento de 1000 hombres. ¿El hombre tras esta queja? El mismo joven que solo pocos años antes alabó al rey y a la reina luego de su coronación. Maximiliano Robespierre. Con él, el pueblo pronto ganaría una voz que pedía libertad, igualdad y revolución. A finales del siglo XVIII, Versalles era un oasis de extravagancia rodeado por un país desesperado. Y con un rey indeciso al timón, Francia ponía rumbo hacia el desastre. Luego de 19 años de matrimonio, Luis había engendrado 4 hijos, pero permanecía impotente como rey. En un intento por demostrar liderazgo, Luis aplicó una serie de reformas financieras. Pero sus cerradas prácticas cargaron a los pobres con pesados impuestos, mientras la nobleza casi no pagaba nada. Con la economía en ruinas y el pueblo cada vez más agitado, parecía que incluso los cielos estaban molestos. Francia sufrió el más crudo invierno en 90 años. Si alguna vez Dios intervino para empeorar una situación, fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789. En el verano de 1788 ya existía una efervescente crisis política que tenía como base una seria escasez de alimentos. Para el pueblo francés del siglo XVIII, la harina era la esencia misma de la vida. El pan, la medida de la existencia. La mayoría de las personas comunes en Francia comían al menos 1 kilogramo de pan al día. El pan era muy importante y su precio era sentido por todos. Si el precio se duplicaba, estabas en problemas. Con los malos manejos financieros de Luis, el costo de la harina se disparó. Los escasos alimentos eran almacenados. El precio de una hogaza de pan pronto alcanzó el salario de un mes. El hambre se tornó en rabia. Estallaron disturbios en toda Francia. Robaban los hogares. Las panaderías eran saqueadas y los panaderos sospechosos de acaparar el pan eran linchados en el sitio. Con la economía en caos, los bancos forzaron a Luis a contratar un ministro de finanzas, Jacques Necker.
Siendo un pensador ilustrado, Necker era popular con el pueblo de una forma que Luis solo podía envidiar. Jacques Necker fue sin duda el ministro más popular en la primavera de 1789, pues había expresado su postura públicamente de que era deber del gobierno el asegurarse que hubiese suficiente pan y grano para todos. Con el país en crisis fiscal, Necker presionó a Luis para convocar una reunión del tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Era la primera vez que los representantes eran convocados en 175 años. Francia estaba organizada políticamente en algo llamado los tres estados. El primer estado era el clero, el segundo era la nobleza y el tercer estado eran todos los demás. Según cálculos actuales, los dos primeros estados ocupaban 3% de la población y el tercer estado el 97% restante. Mucha gente sentía que era muy injusto para el tercer estado, que contenía la mayoría de la población, tener solo un tercio de los diputados. Sentían que era muy injusto que se tratase de un parlamento de 3 cámaras donde 2 de ellas, la nobleza y el clero, podían siempre vencer a los terceros. 4 de mayo de 1789. Un joven y hábil abogado y político llegó a Versalles. Maximiliano Robespierre llegó como diputado ante los Estados Generales para luchar por una voz justa para el pueblo que representa el tercer estado. Siendo un huérfano de la provincia, Robespierre se había hecho un académico gracias a una prestigiosa beca, llegando a ser un orador elocuente. Su apariencia era impecable. Nunca tenía un cabello o una frase fuera de lugar. En su pueblo natal de Arras, las ideas de la Ilustración que había absorbido en los salones de París encontraron una voz poderosa en él como abogado de los oprimidos. Para cuando regresó y comenzó a practicar como abogado, ya estaba leyendo mucha literatura ilustrada. Durante su práctica en Arras, Robespierre trató de llevar las ideas de la Ilustración a los casos que defendía. En los Estados Generales, Robespierre y sus colegas demandan que la nobleza y el clero paguen impuestos. Pero Luis se siente amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, luego de un punto muerto de 6 semanas, los diputados llegan para encontrar que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a su reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan un complot. Fueron al lado, a lo que llamaríamos una cancha de tenis, pero que en realidad era de balonmano. Se reunieron y juraron que no dejarían de reunirse hasta tener una nueva constitución. Los diputados se declararon a sí mismos como una nueva Asamblea Nacional, los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento de la cancha de tenis es uno de esos grandes momentos simbólicos de la Revolución Francesa. Tenemos a estas personas reunidas en ese espacio abierto de la cancha de tenis, alzando sus manos en una especie de saludo romano. Para la Asamblea Nacional fue un momento en el que comprendieron su poder y dignidad y supieron que realmente podían desafiar al rey de Francia. En un acto revolucionario de desafío, nace la Asamblea Nacional. Llegaría a ser una comunión de voces de todo el país, un cuerpo parlamentario que promulgaba la voluntad del pueblo. Pero quitarle poder al rey no sería tan fácil como firmar una simple proclamación. Estas tempranas victorias que ocurrieron en Versalles eran de papel y no tenían nada para respaldarlas. El temor que se apoderó de los diputados en Versalles a medida que se acercaba julio era que el rey ordenara a sus fuerzas dispersarlos y luego derrocarlos. A comienzos de julio, 30.000 tropas reales tomaron posiciones alrededor de París. Para defenderse, el pueblo formó una nueva Guardia Nacional. Los alborotadores saquearon las armerías de París y se llevaron más de 28.000 mosquetes. Lo único que faltaba era la pólvora, pero sabían exactamente dónde obtenerla. En el centro de París se erguía un inmenso edificio de piedra, símbolo notorio del régimen feudal: la Bastilla. Esta prisión guardaba la provisión de pólvora de la ciudad y era legendaria como un lugar de torturas y muertes inenarrables.
La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo real, el símbolo de los reyes franceses yendo más allá de los límites justos de su poder, un símbolo de horror para el pueblo francés. En medio de las revueltas ocurrió un sorprendente ultraje. Luis despidió a su ministro de Finanzas, el amado por el pueblo Jacques Necker, por creerlo muy comprensivo con las masas. Horas después del despido de Necker, la noticia de que el hombre a su favor había sido despedido llegó a París. La única opción era la revuelta. El 14 de julio, las multitudes se juntan, identificándose con una pequeña escarapela roja y azul por los colores de París, separados por el blanco, el color de la Casa de Borbón. El tricolor había nacido. De la febril multitud, una voz grita: ¡a la Bastilla! Atacar la Bastilla significaba que el pueblo francés se negaba a que se acabase con la Asamblea Nacional. Así que el pueblo actuó y se armó. Básicamente significaba que estaban del lado de la revolución. Al ver a la multitud que se acercaba, el gobernador de la Bastilla, Bernard Delaunay, trató de cerrar la prisión. Organizó una desesperada defensa, pero los merodeadores atacaron la fortaleza y masacraron a los guardias con picos y cuchillos. Finalmente, el gobernador Delaunay se rindió, pero la iracunda muchedumbre lo envolvió, arrastrándolo a las calles. Su cabeza cortada fue expuesta en un pico. Los diputados de la Asamblea Nacional no condenaron de inmediato estos actos de violencia. De hecho, los aceptaron. Y fue esta aceptación de la violencia popular lo que, en opinión de algunos, creó un patrón que tendría consecuencias catastróficas para el desarrollo de la revolución. Con el humo aún sobre la Bastilla, Luis XVI regresaba de un viaje de cacería. En su diario, bajo la fecha julio 14, 1789, escribió: nada. Una referencia a su fallida cacería. Un ayudante lo interrumpió y le dio la noticia de las revueltas y la caída de la Bastilla. Luis XVI pregunta: ¿es una revuelta? No, señor, contesta. Es una revolución. La victoria de la Bastilla desató la Revolución Francesa. El pueblo había desafiado a su rey y había ganado. Ya no habría retorno. Como símbolo de la derrota de la tiranía del feudalismo, el pueblo, hombres, mujeres y niños, minó y destruyó la Bastilla con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Comenzaron a desmantelar el pasado. Los franceses comenzaron el proceso de derribar la Bastilla tan aprisa como pudieron. Al carecer de explosivos potentes, esto se hizo muy arduamente, pero con un enorme vigor. Los ladrillos fueron regalados o vendidos como emblemas de la demolición del despotismo. La energía en las calles vigorizaba a la Asamblea Nacional. Se redactó una carta en pocos días llamada Declaración de los Derechos del Hombre. Bajo este nuevo y atrevido documento, las arcaicas distinciones de clases tendrían que ser abolidas y todos los hombres debían ser considerados verdaderamente iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre fue un documento promulgado por la Asamblea Nacional. En él se decía que la soberanía pertenecía al pueblo, a la nación. No se mencionaba al rey en ninguna parte. Al redactar este documento, la Asamblea estaba de hecho dándose poder a ella misma. Con la nueva Asamblea Nacional como su vocero, los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar la propia naturaleza de su mundo. Demandaban una monarquía constitucional, derechos iguales para todos y justicia bajo leyes razonables. Para darles mayor voz a los llamados de revolución, Robespierre exigió mayor libertad de prensa, que había sido amordazada bajo el viejo régimen. La resultante prensa libre fue registrada bajo el título de L'Ami du Peuple, o El Amigo del Pueblo. Un diario furibundo lleno de provocaciones y discursos altisonantes era la creación de un antiguo doctor, Jean-Paul Marat.
Luego de una serie de carreras poco exitosas, Marat se hallaba viviendo en la pobreza, encontrando a veces refugio en las cloacas de París. Fue allí donde contrajo una dolorosa enfermedad de la piel que lo confinaba a tomar largos baños medicinales. El amargado y fracasado Marat encontró en la revolución una oportunidad perfecta para dejar salir su veneno. Jean-Paul Marat era solo uno más de los profesionales descontentos y desafortunadamente las revoluciones le ofrecen oportunidad a estos sujetos. Marat tomó todo su resentimiento y lo canalizó en un diario que llegó a ser extraordinariamente exitoso, L'Ami du Peuple. Marat era un hombre poseído por una rabia extraordinaria. Basta con leer algunas páginas de su diario, El Amigo del Pueblo, para darse cuenta. En cada edición mostraba una mentalidad totalmente paranoica, veía complots por todas partes, todos conspiraban contra la revolución. La respuesta era muy simple para él, sangre. La respuesta eran cabezas. Marat aborrecía la extravagancia inexorable de la monarquía en medio de la pobreza que oprimía a Francia. Solo necesitaba el menor rumor para atacar al rey y a la reina en su diario. El 2 de octubre de 1789, su rabia estalló. La noticia de que el rey había ofrecido una fiesta en Versalles llegó a París. Se decía que la decadente monarquía había arrojado al suelo la nueva bandera tricolor, símbolo de la revolución, y la habían pisoteado. Marat estaba furioso. Reportó el insulto en su diario justo cuando una nueva amenaza se avecinaba. El rey había ordenado a sus tropas moverse a posiciones alrededor de París otra vez. Con el suceso de la Bastilla todavía fresco en la mente del pueblo, Marat los incitó frenéticamente a entrar en acción. Pueblo de París, es hora de abrir los ojos. Salgan de su letargo. Despierten. Una vez más. Despierten. 5 de octubre. El día amanece con el furioso repicar de las campanas. Las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez de pan. El temor a las tropas reales que se acercan se mezcla con la rabia generada por la noticia de la fiesta ofensiva del rey. Pronto miles de personas marchan hacia Versalles con picos y armas en mano. Las mujeres llevaban sus quejas al rey. Estas mujeres eran de las barriadas pobres que se veían afectadas por el alza en el precio del pan y la escasez de los productos. Repentinamente se dieron cuenta de que debían actuar. Es extraordinario que la mayoría no podía siquiera escribir su nombre, y así se hicieron protagonistas de un proceso histórico. En el palacio, la noticia de la multitud que se aproxima llega a la recámara de la reina. La leyenda dice que fue entonces cuando María Antonieta pronunció la frase más famosa que nunca dijo. María Antonieta no dijo, si no tienen pan, que coman pastel. Eso es un mito. María Antonieta, desafortunadamente, quizá nunca notó la pobreza de su país, el tiempo suficiente para decir algo así. Al concentrarse las mujeres cerca de las puertas, Luis se dio cuenta de que la revolución ya no podía ser ignorada. Había llegado a sus puertas. Accedió a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre, pero la multitud continuó creciendo durante la noche. En la mañana, 20.000 personas acampaban en las afueras del Palacio Real. Para terminar con los siglos de distancia entre el rey y sus súbditos, las masas furiosas exigen que el rey y la reina se muden a París. Indeciso y débil, como siempre, Luis no responde. Su vacilación provocaría la furia de la multitud y pondría las vidas de la familia real en grave peligro. Al no obtener de inmediato la aceptación de lo que pedían, realmente parecía que iban a masacrar a la reina. La multitud de mujeres entró violentamente al palacio pidiendo a gritos la sangre de la reina. Masacraron a los guardias, los decapitaron y pusieron sus cabezas en pico. Aterrada por su vida, María Antonieta escapa a los aposentos de Luis solo momentos antes de que las mujeres entraran a su recámara y destrozaran su cama. El rey y la reina estaban ahora a merced de la multitud, y lo que ésta quería era un poco de atención de su rey.
La única manera de tranquilizar a las mujeres era que la familia real accediese a mudarse a París. Creían que una vez que las autoridades estuvieran en París, podrían forzarlos a hacer lo que el pueblo de París quisiera. 60.000 personas salieron marchando de Versalles, llevando carretas y vagones rebosados con harina del almacén real. El carruaje real fue escoltado hasta París. El rey y la reina fueron forzados a ir a París con las cabezas de sus guardias. El rey y la reina tuvieron que instalarse en el Palacio de las Tullerías. Nunca más volverían a estar en Versalles. Una vez que la familia real se mudó a París, fueron de hecho prisioneros de la ciudad. Ellos lo sabían igual que todo el mundo. Había grandes limitaciones en lo que podían hacer. Eran prisioneros de la ciudad capital, no hay duda de eso. Versalles fue abandonado y la asamblea se residenció en París. El poder estaba ahora en manos del pueblo. Francia tendría democracia y nuevas leyes. Mayo de 1791. Habían pasado casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se mudaron a París. Robespierre hablaba a menudo en la Asamblea y en el Club Jacobino, una sociedad de debates bautizada por su lugar de reunión, un viejo monasterio de monjes jacobinos. Ahora la palabra era el corazón mismo de la revolución, y Robespierre hablaba con una entereza moral infalible. Su norte real era siempre el pueblo. Pronto se gana el apodo de El Incorruptible. Francia es ahora una monarquía constitucional. El rey es forzado a compartir el poder con los revolucionarios de la Asamblea, pero parece que su cuota disminuye cada día, siendo forzado a firmar una tras otra leyes que reducían su propio poder y el de otro sector del feudalismo, la Iglesia Católica. Luis decide que ha llegado la hora de abandonar los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reino. Para 1791, Luis había decidido que debía retomar el control de su país. Sabía que solo podría lograrlo con la ayuda de un ejército extranjero, así que su idea era escapar del Palacio de las Tullerías y dirigirse a la frontera más cercana. 21 de junio de 1791, el rey y la reina se disfrazan de sirvientes y, protegidos por la oscuridad, se escabullen del ojo vigilante de París. Realizan un intento mal planeado de escape. Era pasada la medianoche cuando la familia real llegó al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París. Se encontraban cerca de la frontera de Austria, con la seguridad a pocos kilómetros de ellos. Pero su intento de ser libres no llegaría más lejos. Los rumores de los movimientos reales los habían precedido a Varennes. Un oficial del pueblo detiene el carruaje y les pide sus pasaportes. Las sospechas del oficial son confirmadas. Era la firma del propio rey. El pueblerino está sobrecogido ante la vista de su rey. Pero los guardias revolucionarios cercanos no muestran ninguna reverencia por la familia real en fuga. Esperaba que las personas lo reconocieran y que habría una rebelión en su favor. Pero para su sorpresa y horror, no estaban impresionados al reconocerlo. Lo veían como alguien que escapaba y simplemente lo arrestaron y devolvieron a París. La idea de que el monarca había tratado de abandonar a su pueblo fue psicológicamente catastrófica. Esto realmente cortó los lazos entre Luis y sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superfluo, sino que obviamente también era un traidor. Al convertirse la familia real oficialmente en enemigos de la revolución, el poder pasó de Luis, ahora un rey prisionero, a los revolucionarios de la Asamblea. En el centro del gobierno revolucionario estaba Robespierre. Destacaba en el podio, siempre pidiendo libertad, igualdad y fraternidad.
pero más fervorosamente hablaba en contra de la pena de muerte. En la nueva era de la Ilustración, Robespierre deseaba desechar todos los restos del pasado medieval. A pesar de la oposición de Robespierre, una nueva máquina de la muerte se convierte en el foco de atención en París. Joseph Fignas Guillotin, un médico e inventor, ideó una nueva máquina de decapitación, convirtiendo la vieja decapitación en una experiencia humanitaria. Siempre a favor del derramamiento de sangre, el periodista Marat imprime un entusiasta discurso en su diario anunciando el nombre del nuevo aparato: la guillotina. La guillotina silenciaría a los enemigos internos de la revolución, cualquier sospechoso de conspirar para regresar al rey a su trono. Mientras tanto, el rey y la reina fingen adherencia a la revolución. Luis y María Antonieta jugaban un doble juego. Parecían estar muchas veces con la revolución. Al mismo tiempo estaban conspirando contra ella. Trataban de sobrevivir. Si queremos ser generosos, eran sobrevivientes, pero si lo vemos desde el lado revolucionario, eran mentirosos. Mientras el ejército francés sufría grandes bajas en la frontera, llegó a París la noticia de que el aliado de Austria, Prusia, se había unido a la invasión. Las tropas enemigas se movilizaban bajo las órdenes del duque de Brunswick, un general prusiano. La atmósfera en París estaba tensa. De pronto, los diarios parisinos imprimen una carta del duque de Brunswick. El manifiesto amenazaba con destruir París si sus majestades, el rey o la reina, sufrían algún daño. Pero esta amenaza tuvo el efecto contrario. 10 de agosto de 1792, 27.000 ciudadanos armados, animados por la furia contra el manifiesto, se dirigen al Palacio de las Tullerías y atacan salvajemente a los guardias del rey. Al final del día, hay más de 800 víctimas en ambos bandos. El rey buscó su seguridad en la asamblea, pero la monarquía estaba acabada. A Luis se le quita oficialmente su título. La República Francesa había nacido. Y Robespierre, antes acérrimo opositor de la pena de muerte, ha cambiado de parecer. El nacimiento de la República solo podía comenzar con la muerte de un rey. El nuevo y escalofriante aparato del doctor Guillotin pendía sobre París como una advertencia. Era la pena por desafiar las leyes y el orden revolucionario. A pesar de que en un momento Robespierre estuvo a favor de la monarquía constitucional, ahora creía que ya no había lugar para un rey. Se tomó una decisión crucial. Francia llevaría a su propio rey a juicio. El veredicto ya estaba decidido, así que el único debate fue por el castigo. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se leyó la sentencia. El rey debía morir. Esa noche se le permitió reunirse brevemente con su familia. Calmado a pesar de las lágrimas de su familia, les promete regresar a la mañana siguiente a darles el último adiós. No lo haría. No podía soportar la angustia de su familia y no podía debilitarse en su camino a la guillotina. En la mañana, un carruaje cerrado llevó a Luis al cadalso. Estoicamente se aproximó hasta la cuchilla. Intentó dar un discurso. Confío que mi muerte será por la felicidad de mi pueblo, pero lloro por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor. Pero los guardias ahogaron su discurso con los tambores.
A las 10:22 de la mañana, el hombre que una vez fue el rey había muerto.